de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Caminos de Tiza desde la sede de La Cetera. Como ustedes saben, cualquier actividad humana es evaluable. Y la docencia, entonces, ¿por qué no? El tema es qué se evalúa, quién evalúa y para qué va a utilizar los resultados de una evaluación. Este es el tema polémico hoy entre los docentes en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, al encuentro de nuestros invitados. Eduardo López, ¿los sorprendió la creación del Instituto de Evaluación en la ciudad? No, porque está en sintonía con lo que vienen haciendo. Cuando asumieron el gobierno de la ciudad planteó que había cientos de ñoquis docentes en el gobierno de la ciudad y a 7 años de su asunción no pudo comprobar ni un solo ñoquis. Sí hubo uno, Ciro Gerardo James, que fue el espía que nombró el propio Macri, por el cual está procesado en el Ministerio de Educación de la ciudad. Después con las juntas de clasificación planteaban que había trampa en la clasificación de los docentes, derogaron las juntas de clasificación y tampoco pudieron demostrar que había trampa. Con la inscripción online planteaban que los directores no inscribían a todos los jóvenes y en realidad lo que generó la inscripción online fue un reclamo de los padres que no había antes cuando inscribían los directores. Y ahora esto lo que plantean, el metamensaje es que no queremos la evaluación y nosotros queremos la evaluación, lo que no queremos es que se mercantilice la evaluación. Bueno, a eso voy. ¿Era necesario que este instituto sea externo, considerando que hay personal de planta, especialistas en la ciudad? Hay especialistas, personal de planta que el gobierno administra y gobierna desde hace 7 años. Hay desde el año 83 a esta parte y son muy buenos y de mucha capacidad. Pero bueno, ellos quieren algo externo porque tienen la concepción que educar es una fábrica de hacer empanadas o tornillos. Entonces quieren una norma IRAM para ver cómo salen los tornillos. Y educar y evaluar, ambos conceptos totalmente necesarios e imprescindibles, no se hace desde una visión de hacer tornillos, porque la evaluación tiene que ser contextualizada. Si solo medís resultados, podés concluir que hay más mortalidad infantil en Chaco que en Capital Federal, porque los médicos de Chaco son peores que los de Capital Federal. Y quizás son muy buenos los médicos, pero hay otro contexto en Chaco donde hay más mortalidad infantil que en la Capital Federal. Bueno, teniendo en cuenta todo esto que vos mencionás, hay muchos riesgos en este tipo de evaluaciones. Muchísimos porque generan esto, pruebas estandarizadas, ranking, y la verdad que yo quiero aclarar esto, hay que evaluar siempre. Los chicos y jóvenes tienen que estudiar y mucho, y tienen que sentarse, agarrar el libro y estudiar y fijar conocimiento. Lo que no se puede es hacer una evaluación estandarizada para un niño que va sobreempedrado y sin zapatillas que a un niño que va corriendo con zapatillas y sobre el asfalto. Y vos te pones al final 200 metros y decís, ganó este niño que tiene zapatillas y va sobre el asfalto, entonces el maestro de este niño es mejor, el niño es mejor, la escuela es mejor y le damos más dinero a este niño. Eso no se puede hacer. Tampoco podemos decir, como el niño es un ejemplo, ¿no? Pero el niño viene sin zapatillas y sobreempedrado, no te esfuerces, quédate tranquilo. No, se tiene que esforzar y mucho. Y el otro que tiene zapatillas, como decir, una figura que tiene en la casa computadora y tiene mucho estímulo, también. Lo que no podés hacer es una prueba estandarizada por esto que te digo y estigmatizar a los niños o a los maestros. Sería lo mismo lo que acabo de decir. O bueno, enfermedades infantiles, ninguno va a un hospital y dice, aquí hay más enfermedades infantiles que aquí, veamos qué pasa con los pediatras que no lo garantizan.
no se puede estandarizar un resultado. La propuesta que se elabora desde el sindicato en realidad tiene que ver con una serie de principios, que es que una evaluación tiene que ser en principio integral, en el sentido que abarque todos los aspectos educativos, contextualizada en términos de que incorpore dimensiones de lo social vinculadas a los procesos de educación y a las dinámicas escolares, participativa, porque consideramos que todo proceso de evaluación, si no tiene participación de los docentes y la mirada de la comunidad educativa en general, y obviamente de las políticas de Estado que se desarrollan, no tiene, pierde un poco de sentido. O sea, y no estandarizada en términos de que consideramos que una técnica no da cuenta de todos los elementos que uno debe evaluar cuando evalúa un proceso educativo. O sea, uno debe poder producir la técnica adecuada para observar el proceso del cual quiere dar cuenta. Y bueno, en ese sentido, desde el año 2013, que surgió el debate en torno al Instituto de Evaluación acá en Ciudad de Buenos Aires, se conformó un espacio que produjo 2 jornadas, una el 13 de mayo de 2013 y otra a fines de agosto de 2014, que eran jornadas por una evaluación integral, participativa, democrática y no punitiva, en la cual se logró articular tanto el ámbito académico de las universidades nacionales como las organizaciones gremiales, que son varias acá en Ciudad de Buenos Aires, UTE es la mayoritaria, pero existen varias, las asociaciones de padres y los legisladores e investigadores propios del ministerio. Consideramos que el sistema educativo es justamente un sistema y que responsabilizar a una de las partes del sistema por un proceso que es justamente sistemático no corresponde. En general, esta observación deviene a que nosotros vimos experiencias internacionales, algunas de ellas criticadas por los propios protagonistas, como es el caso de Ecuador, donde terminó responsabilizando o a los docentes o a los directivos por procesos educativos que tenían incidencias de otro tipo, vinculados a población migrante, por ejemplo, o primera generación de escolarización, o situaciones sociales por ahí de vulnerabilidad muy alta. Entonces, responsabilizar solo al docente por ese resultado nos parece que es injusto y aparte que no da cuenta tampoco de las responsabilidades puntuales. Para nuestra confederación el tema, la temática de la evaluación ha sido siempre un eje sobre el cual hemos trabajado permanentemente, pero no porque lo consideramos un tema solamente pedagógico, sino porque justamente para nosotros la evaluación forma parte de nuestro puesto de trabajo. Es decir, entendemos la evaluación como dimensión constitutiva del puesto de trabajo docente. Por eso nosotros salimos a discutir mucho en este contexto, en el contexto actual donde se habla mucho de la evaluación, en donde proliferan incluso sistemas, dispositivos de evaluación internacional que intentan imponer una concepción de evaluación. Nosotros salimos a discutir ese tipo de concepción de evaluación que tiene que ver con la lógica de un poder dominante y no con la perspectiva de la evaluación como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, un poco la idea que defendemos y que salimos también parece que a veces a la defensiva tiene que ver con que no es que nos neguemos nosotros como confederación a la evaluación, muy por el contrario. La consideramos dimensión constitutiva de nuestro trabajo. No entendemos la educación si no es con momentos o instancias de evaluación. Lo que sí discutimos fuertemente son estos criterios que se nos intentan imponer con distintos mecanismos, ¿no? Que lo vemos tanto en las pruebas internacionales que conocía como las PISA
o bien en distintas jurisdicciones donde se intentan algunos gobiernos poner o imponer modos de mecanismos, dispositivos de evaluación que reproducen esas lógicas que tienen fundamentalmente que ver con la idea de evaluar desde el exterior de la educación y ligar los procesos de calidad a los procesos de evaluación, de tipo punitivo incluso. Hasta a veces esta ligación de la calidad con la evaluación va atada en muchos casos de los intentos de ligar lo salarial a los niveles de evaluación que se obtengan. Hemos escuchado muchos funcionarios a veces decir que no estaría mal que cada uno gane de acuerdo a lo que sabe, de acuerdo a lo que rinde. Y bueno, ese criterio nosotros sí lo salimos a discutir porque no hay una igualdad de condiciones en los procesos de formación, hay sistemas de acreditación todavía muy asentados en los criterios meritocráticos, basados en las lógicas mercantilistas que hacen injusto que se tenga que cobrar por lo que se acredita supuestamente saber. E incluso lo que a veces se muestra saber es lo que quiere el poder dominante que sepamos, y eso bueno, no estamos muy seguros que nos convenga a todos, sobre todo en contextos donde estamos sosteniendo proyectos educativos que se asientan en la idea de la educación como derecho y no como un servicio que se mercantiliza. La colección Ideas en la Educación Argentina de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires reúne títulos representativos de las diversas tradiciones pedagógicas. Además, cuenta con un video y un estudio crítico que enriquecen y facilitan el abordaje de la obra, del autor y su época. Darío Pulfer. Estamos en el Museo Sarmiento, en el barrio de Belgrano, un lugar que efectivamente sirve mucho para entender lo que fue su vida, la variedad de su vida como diplomático, como militar, como educador, como político. Acá está todo lo que conservamos de su vida y de su memoria y sirve también como un lugar que nos permite entender buena parte de su pensamiento. Educación Popular es un libro que nace como un diario de viajes. Es el viaje que Sarmiento realiza por los países europeos, por Estados Unidos, enviado por el gobierno de Chile. En esa época, estamos hablando de 1847, 1848, Sarmiento era un exiliado político en Chile, era director de la Escuela Normal, formación de maestros chilenos en Santiago, y el gobierno chileno lo envía a Europa para estudiar los sistemas educativos europeos y ver qué de eso se podía aplicar en nuestras tierras. Sarmiento en su viaje encontró dos modelos distintos de enfrentar el problema educativo. Esquemáticamente uno podría decir que esos dos modelos pueden estar representados por Francia y por Estados Unidos. El modelo francés, el modelo europeo, es un modelo muy centralizado y eso implicaba entonces que el gobierno de la educación estaba en manos de la administración central, con muy poca autonomía a los poderes locales, a los propios directores de escuela, etc. Y el modelo americano era un modelo donde la educación estaba en manos del municipio, de los agentes locales. Porque no hacía falta tampoco imponer un modelo único, primero porque los americanos como migrantes de Gran Bretaña defendían muy fuertemente su libertad, su autonomía, su individualismo, y luego además porque efectivamente había mucha homogeneidad en los poderes locales, cosa que no existía en Francia y tampoco acá en Argentina. Ahora, Sarmiento viene muy influido por ese modelo de administración y también muy influido por la importancia que en Estados Unidos se le daba a la escuela primaria. Esa es la otra gran diferencia entre los dos modelos. La obra de Sarmiento no puede dejar de ser polémica, incluso hasta por su magnitud. Si uno mira, las obras completas de Sarmiento ocupan más de 50 tomos.
Creo que hoy estamos en condiciones de mirar a Sarmiento con una perspectiva más distante y que nos permita dejar de lado esos aspectos que forman parte de las contradicciones de un hombre que evolucionó, que fue un gran combatiente, en el sentido que entonces pudo haberse equivocado, y recuperar lo mejor de su tradición, que es esta apuesta fuerte a la educación popular. Y la pasión. Lo que uno puede más admirar en Sarmiento es esa pasión por llevar adelante sus ideas. A veces uno piensa que las cosas no son posibles, porque son muy difíciles. Bueno, Sarmiento siempre llevaba el límite de lo posible al extremo. Por eso era desmesurado. Y esa parte desmesurada del pensamiento sarmientino tiene su valor, tiene una gran importancia, y yo creo que eso es lo que a mí más me atrae, más admiro y también más le envidio, porque hay que tener mucha capacidad para ponerle tanta pasión a las cosas como le puso él. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos